Hay un versículo que comunica una verdad que a mí me revoluciona y he orado para que el Señor en esta noche nos revolucione. Usted no viene a escuchar solamente, viene a cambiar, porque la palabra nos cambia. Exponernos a la palabra es exponernos al poder que el Señor usó para crear todo. Entonces la palabra es ese instrumento creativo, y cuando la palabra en nuestro corazón penetra y en nuestra mente hace reformas, reestructura, reorganiza, modifica. Y creo que la palabra que Dios tiene para esta noche tiene esa maravillosa característica. Zacarías capítulo 8, el versículo 13 dice: y sucederá, como afirmando con contundencia, y sucederá, que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Léalo conmigo. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Es tan relevante la palabra, de verdad. Uno es tan limitado siempre en el intento de poder entender la riqueza que parte del corazón de Dios. Pero a pesar de las limitaciones que uno tiene, Dios es vasto y es misericordioso, y Él complementa y nos revela, nos muestra verdades transformadoras. Escuche lo que el Señor me mostró mientras estaba estudiando esto. Lo más grande que podemos recibir de Dios no consiste en tener algo, sino en llegar a ser alguien. Una vez más, lo más grande que podemos recibir de Dios no consiste en tener algo, sino en llegar a ser alguien. En el texto que acabamos de leer hay un verbo en dos formas, en dos formas gramaticales, en dos tiempos, que es sumamente relevante. Dice el versículo 13, y los verbos a los que me refiero son los siguientes: fuisteis y seréis. En el español contemporáneo, fueron, hablando de manera pública, y serán, hablando en primera persona, fuiste y serás. Entonces, aunque tener es relevante, ser es mucho más relevante. Alguien puede tener en su corona en sus manos una corona, pero ser rey es más relevante que tener una corona. Alguien puede tener buena ropa, pero ser elegante es mejor que tener buena ropa, y no es lo mismo. Puedes tener la razón, pero es mucho mejor ser inteligente.
Puedes tener una religión, pero es mejor ser hijo de Dios. Cuando uno pone en balanza el tener y el ser, bíblicamente tiene más relevancia el ser que el tener. Hemos estado hablando de las bendiciones como algo que se obtiene, como algo que se recibe. Sin embargo, en esta noche nos vamos a referir a una bendición que no tiene que ver con tener, sino tiene que ver con ser. Y qué bueno que Dios siga derramando y usted siga obteniendo bendiciones en su vida, pero no puede ser la meta nuestra tener solamente bendiciones cuando Dios se ha propuesto una meta mejor para nosotros, y es que lleguemos a ser una bendición. A mí me maravilla esto. Y en este pasaje yo observo 5 verdades que quisiera con la ayuda de Dios compartir en esta noche y que me parece sumamente relevante, no saliéndome del versículo, sino limitándome solo al versículo 13. Lo primero que observo es un pasado sombrío y turbio. Dice el Señor: fuisteis maldición. Y cuando yo leo esto, recuerdo mi pasado, porque habla el escritor en pasado. Fueron maldición. Y posiblemente venga a la memoria de usted como a la mía hechos bochornosos, penosos, de acciones que nunca debimos llevar a cabo, pero que las llevamos. Posiblemente usted recuerde, como yo puedo recordar, alguna persona a la que afecté en lugar de ayudarla. Puedo recordar que no hablé bien siempre y que con mis palabras destruí, afecté, perjudiqué. La palabra maldición es muy severa, pero el Señor la utiliza de una manera en la que con la gracia de Dios comunica una realidad que, bendito sea el Señor, describe nuestro pasado. Y mire, el Señor no oculta el penoso pasado, hace algo mejor, lo perdona. Por eso Él no omite esta expresión. Fueron maldición. Es fuerte. Es definitivamente complicado que uno llegue a aceptarlo, pero es honesto llegar a esa conclusión. Todos hemos hecho el mal. En menor o en mayor grado, todos hemos hecho el mal. Todos hemos afectado. Todos hemos perjudicado. El tener una conclusión distinta nos pone en una franca contienda con la verdad de Dios. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Fuimos maldición. Yo les he compartido que de manera personal a mí me ha conmocionado el conocer la historia de un asesino en África que mató 20,000 personas. O sea,
pensar en una sola persona asesinada, ¿qué cargo de conciencia? Pensar en 2, pensar en 20, pensar en 200, pensar en 2000, ahora 20,000. Qué conmocionante. Y el evangelio llegó a la vida de este asesino. Y cuando él se convierte, él se propone ir a la casa de cada uno de los familiares de las personas que él asesinó a pedir perdón. Y usted puede buscar esta información en internet. Él va, yo nada más vi el video en inglés, pero existe. Él va a las casas de los familiares, algunos lo rechazan, lo ofenden y otros lo reciben y le dan el perdón. Pero finalmente el hecho es que él cambió. Pero el pasado no deja de ser el pasado. Uno ha dañado. Bendito sea Dios, pienso, creo, confío que ninguno de nosotros hemos matado 20,000. Pero cualquiera que haya sido tu pasado, Él lo ha perdonado. Cualquiera que hayan sido tus acciones equivocadas, el Señor las ha olvidado. Y es bueno que usted y yo recordemos que cuando el Señor conjuga el verbo en relación al sustantivo maldición, lo utiliza en pasado. Fueron. La buena noticia es que tú y yo ya no somos maldición. Pudimos haberlo sido, pero tal estigma no permanece en nosotros. Tal estigma fue quitado. No lo tenemos más. La regamos, nos equivocamos, afectamos, dañamos, perjudicamos, pero esa fue la historia pasada de nuestra vida. A Dios la gloria, no es nuestro presente. Lo primero que se resalta en esta expresión gloriosa que Dios a través del profeta Zacarías comunica es precisamente esta: el pasado sombrío y turbio fueron maldición. Pero la segunda verdad es la intervención gloriosa y oportuna. Dice a continuación el Señor: os salvaré. Y lo que modifica el presente y el futuro, lo que hace que tu pasado no tenga efectos continuos en tu diario caminar, es el acto de la salvación de Dios. Porque Él te salvó es que tu vida cambió. Porque Él te salvó es que la manera como venías viviendo en una dinámica viciada, en una dinámica alterada, en una afectación a las personas, es terrible. Mire, yo le digo algo honestamente. Le he dicho a Dios, de las peores emociones que yo puedo experimentar, una de ellas es la culpa. Hay muchas emociones malas, pero una de las peores para mí es la culpa. Y es terrible el estar consciente de la manera como uno pudo haber llegado a perjudicar a otras personas. Sin embargo, la salvación del Señor partió tu vida en dos. A través de Cristo y de su actuar, tu vida es un antes de Él y un después de Él. Nunca seremos los mismos después de que Cristo llega a nuestra vida. Hay una revolución que Él viene a realizar, un cambio genuino y glorioso. Nuestra vida sí es tocada, sí es cambiada, sí experimenta la mano de Dios que hace los cambios que solamente Él puede hacer. Así que ese os salvaré vino a modificar todo lo que somos.
porque Él nos salvó. Es que usted y yo podemos hoy decir: soy perdonado, tengo esperanza, Él cambió mi vida, Él me dio alegría, Él me dio paz, me siento protegido, camino en esta vida sabiendo que no estoy solo. Y cuando parta, Él me va a recibir en gloria en su presencia. Bendito sea el Señor. La salvación es un acto que transforma de manera gloriosa y positiva nuestra vida. Es su intervención partiendo de manera positiva nuestra vida. Os salvaré. Y luego viene la tercera verdad, que es una transformación radical. Dice el Señor: y seréis bendición. Y al leer esto, pienso que en primer lugar, el Señor está dando una promesa. Y yo creo que todos hemos conocido personas que tienen cierta firmeza y a lo mejor cierta autoridad para decir ciertas cosas, y han usado términos como de mi cuenta corre. ¿Ha oído algo así? En mi cuenta corre, como diciendo, pero lo que te voy a decir va a ser, de mi cuenta corre. Eso va a pasar. Bueno, haga de cuenta que Dios le dice en esta noche: de mi cuenta corre, vas a ser una bendición. ¿Cuánta esperanza no nos comunica algo así? Sobre todo por la transformación tan radical de un estado a otro. Mire, ser maldición es lo peor, ser bendición es lo mejor. Ser maldición es andar en tinieblas, ser bendición es caminar en la luz. Ser maldición es estar predestinado a afectar gente. Ser bendición es estar determinado a ayudar gente. Cuando usted es bendición, usted no es un instrumento más del enemigo. Se convierte en una mano de Dios, en una expresión de la boca de Dios, porque a través de usted Dios va a hablar. Cuando usted es bendición, la mano de Dios se mueve por medio suya. El ser bendición representa que Dios obra a través de usted y que Dios va a tocar vidas a través de su vida, que Dios va a abrazar a través de sus brazos, que Dios va a alentar a través de sus palabras, que Dios va a ayudar a través de su vida. La bendición de la cual el Señor nos está hablando no tiene que ver con poseer algo, sino con llegar a ser algo. Y Dios dice: yo voy a hacer que tú seas una bendición. Yo no puedo pensar en ser bendición sin ser útil. Necesariamente están fusionadas la utilidad y la bendición en la misma. Si Dios dice: voy a hacer que seas bendición, Él está diciendo en gran medida: voy a hacer que seas útil. Y esto nos da alegría, porque a veces cuando estábamos acá haciendo maldición, éramos unos grandes inútiles. Bueno, a lo mejor ni tan grandes, pero sí inútiles. Cuando Dios nos mueve de este estado de maldición y nos lleva a un estado de bendición, de pronto eso que no servía sirve. Mire, todos hemos en este tiempo sido expuestos a información de cómo lo inútil puede llegar a ser útil. Por ejemplo, veíamos cómo se puede construir una pared con botellas de PET. ¿Qué es esto? Basura. Pero se puede usar para construir una pared y puede llegar a ser tan firme como el concreto.
¿Qué es esto? Bueno, eso que no servía, sirve. Y usted se da cuenta cómo se está reciclando en este tiempo mucho material y se está buscando la manera de darle utilidad a lo que no era útil. Es un principio divino. Dios es así. Lo que no era útil, en sus manos es útil. Lo que no servía, en sus manos sirve. Lo que era una maldición, en las manos de Dios se convierte en una bendición. Dios se ha propuesto tomar tu vida y hacer de tu vida una bendición. No te conformes con menos. Estás predestinado por Dios a convertirte en una bendición. Puede que no sea de la noche a la mañana, pero va a suceder. Va a suceder. Dios, cuando toma una vida vacía, a veces más que una vida es un desecho de vida, pero la toma. A mí me bendice mucho cuando el profeta Jeremías, en el capítulo 18 que usted conoce, fue invitado por el Señor a llegar a la casa del alfarero. Y cuando estaba en la casa del alfarero, vio que el alfarero estaba trabajando con una pieza. Y al trabajar con la pieza de cerámica se echó a perder. Entonces el alfarero, la misma pieza, la volvió a hacer y quedó bien hecha. Y en ese momento vino la palabra de Dios al profeta y dijo: no podré yo hacer con ustedes esto mismo, oh casa de Israel, como barro en mis manos, como barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Dios toma tu vida a lo mejor como el barro, y mira, hablar de barro no es hablar de oro, hablar de barro es hablar de lodo, es hablar de tierra. Puede que no sea una expresión que nos anime mucho, pero va con nuestra naturaleza, porque de ella fuimos tomados. Y dice la Biblia que del polvo venimos y al polvo vamos a regresar. Entonces, Él utiliza el polvo, que es lo que somos. ¿Y qué hace? Nos vuelve a hacer. Y hace que lo que era malo sea bueno. Nadie tiene esa capacidad sino solo Dios. Nadie más la tiene. Solo Dios puede hacer algo bueno de algo malo. A veces uno, cuando conoce personas, llega a conclusiones rápidas y dice fácil: este ya no tiene remedio. ¿Alguna vez alguien de nosotros ha dicho algo? Este ya no tiene remedio, ya se amoló. O sea, mire, ya ni aunque venga Jesucristo, ya lamentablemente hay quienes pueden estar tan torcidos que uno puede llegar a conclusiones de que árbol que nace torcido ya jamás va a enderezar la rama. Le tengo noticias: el Señor endereza ramas torcidas. Así lo dice la Biblia. Él endereza lo torcido. Solo Él. Y entonces, a través de su obra, el Señor capacita al que era una maldición para que se convierta en una bendición. Mire, yo no sé cuál sea la mayor satisfacción que usted tenga. No lo sé. Déjeme dar mi personal sentir. Me es tan satisfactorio cuando termina un día y puedo arrodillarme y decir: gracias porque me permitiste servirte. Puede que no haya obtenido algo, puede que no haya recibido algo, pero fluí porque soy alguien. Y no desechamos las cosas que Dios nos da, tienen su lugar, pero nunca va a ser lo mismo tener algo que llegar a saberte una bendición.
Saber que Dios te usa, que aunque no lo mereces y que no eres digno, Dios en su gracia utiliza a un ser humano para hacer algo, lo que sea, pero para hacer algo que sea bueno en alguna medida. Hay quienes su satisfacción mayor está en recibir dinero y en atesorarlo. Hay quienes su mayor placer es viajar, comprar. Y todo esto tiene un nivel de satisfacción. Pero mire, lo digo con el corazón y he tenido la oportunidad de las demás cosas también vivirlas. No hay satisfacción como servir al Señor. No hay satisfacción como servir al Señor. No existe. Y por eso es que el Señor se ha propuesto y ha dicho: a través de mi salvación voy a hacer que tú, que eras una maldición, un desecho, una basura, te voy a convertir en algo útil y voy a utilizarte y voy a hacer que tu vida sea provechosa y voy a hacer que tu vida sea efectiva y voy a hacer que de tu boca, que antes salía pura maldición y leperada, salgan palabras de vida. Y voy a hacer que esas manos que en otro tiempo fueron agresivas y fueron manos que afectaron, sean manos que bendigan, manos que sanen, manos en las que fluya la gracia y el poder de Dios, porque no depende de ti, depende del Dios al cual has creído, al cual amas, al cual adoras, al cual bendices. Él toma la vida despreciada, una vida echada a perder, y en sus manos gloriosas esa vida es transformada. Él se ha propuesto y Él dijo: serás bendición, serás bendición, serás bendición. ¿Por qué conformarnos con lo que no somos o con lo que fuimos cuando somos llamados a ser totalmente distintos? Somos llamados a ser bendición. Que donde usted se pare, deje algo bueno. Que cuando usted hable, aporte algo bueno. Que cuando usted interactúe, la gente reciba algo de Dios a través de usted. Porque nunca el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, estuvo con gente a la que no le aportó algo. Y nosotros somos su expresión aquí en la tierra. Y somos llamados a tocar gente con la mano de Dios, con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con el favor del Señor. Somos llamados a ser bendición. Hay dos verdades más que están aquí. La cuarta es una actitud vital. Dice a continuación en este versículo, ¿qué cosa? Exacto. No temas. En el proceso que estás, el Señor dice: no temas. ¿Por qué? Porque llegar a ser una bendición no es un asunto de un 2x3. No es un asunto automático, es un proceso. Pero en ese proceso usted y yo tenemos que aprender a confiar, a no temer, porque hay un sinfín de dudas y de emociones. Muchos pensamientos infiltra el enemigo, el mundo, que buscan hacernos dudar, y emociones que nos buscan hacer retroceder. Y en todo este proceso, tú debes recordar que el Señor te ha llamado a hacer algo especialmente útil. Entonces la parte tuya y mía es no temer. No temas. Simplemente no temas. Y es que luego oímos cosas y se escuchan cosas y sabemos cosas. Decimos: ay, la inseguridad.
toca la puerta del corazón. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y Dios dice, no temas, no temas. Estás en mis manos, estás en mis manos. No temas. El Señor me llamó hace 40 años. Dios mío, hasta pena me da ya decir esto. Yo no pensé lo que Dios iba a hacer y no tengo idea de lo que Dios va a hacer todavía. Pero lo cierto es que en el proceso nadie puede decir que ha sido fácil. Mire, al hablar del capítulo 18 de Jeremías, donde el Señor invita a Jeremías a ir a la casa del alfarero y le habla acerca de la vasija. Una vasija es un producto terminado. Pero, ¿cómo comenzó esa vasija? Bueno, comenzó primero que la persona que es el alfarero llegó al bosque y empezó a cavar. Y entonces sacó un montón de tierra. Y dentro de la tierra seleccionó el barro y se lo llevó. Imaginémonos que el barro hablara. ¿A dónde me llevas? ¿Qué te traes? Si yo soy de acá, no de allá. Déjame donde estoy. ¿A dónde me vas a llevar? Ni tengo idea. El barro llega a la casa del alfarero y entonces el barro dice, bueno, pues no está tan mal aquí el asunto. Entonces el alfarero empieza a quitarle hojas, hierbas y todas las impurezas que no son parte del barro. Piense que el barro sigue hablando. ¡Ay! Esto era mío, esto que me quitaste sí me dolió. ¡Ay! Esto me dolió más. No vayas a llevarte eso también, Señor. ¡Ay! El proceso de limpieza no es grato. De pronto el Señor está quitando cosas. Cuando termina de quitar toda la basura, a lo mejor tú dices, qué bueno, yo casi estoy en el cielo ya. Seguramente ya no hay nada más que hacer. Ya el Señor acabó conmigo, ya estoy también. No, no ha acabado. Entonces el alfarero empieza a amasar el barro. ¿Qué significa esto? Lo empieza a golpear para hacerlo dúctil y que pueda trabajar con sus manos. No se puede trabajar con un material duro. Entonces empieza a golpearlo. Démosle otra vez voz al barro. ¡Ay! ¡Ay! Dios, por favor, ayuda. El diablo me está acabando. ¿O eres tú? ¿O qué? ¿Quién me está golpeando? Por favor, Dios, ten misericordia. Ya no aguanto esto. Está horrible, Señor. Ya, por favor. Señor, llévame contigo. Ya no puedo, ya no aguanto. Este es el infierno aquí en la tierra. No, es parte solamente de lo que va a pasar. Y una vez que termina, toma una parte del barro y lo pone sobre la rueca y empieza la rueca a girar y pone sus manos y empieza a darle forma. Imagínese el barro que hablara. Mira, hasta me siento bien ya, estilizado. Ay, lo que hace Dios. Antes estaba ahí un montón de tierra. Ay, qué bonito estoy quedando. Termina la pieza y entonces te dice, sabía que un día terminarías conmigo. Estoy tan bien. Y en ese momento el alfarero toma la pieza y la mete al horno para cocerla. Démosle voz otra vez al barro. ¡Auxilio! ¡Esto es el infierno! Dios mío, ¿qué está pasando contigo? O sea, no es posible. Estoy mal y de malas y de peores. Esto es terrible. Esto es lo peor que me pudo haber pasado. Me hubiera ido con los mormones. Seguramente allá la cosa no hubiera sido tan mala. Y cuando sale, el barro ya no habla.
pero la pieza queda terminada. El proceso no es fácil. En todo este proceso, Dios te dice una cosa: no temas. Lo que estés pasando, no temas. Estás en mis manos. Estás en mis manos. Porque el propósito de Dios se va a cumplir. Y aunque el proceso es complicado, aunque el proceso es difícil, aunque a veces el proceso es sufriente, Dios va a terminar de hacer lo que se ha propuesto hacer con usted y conmigo. ¿Lo cree? Hay una quinta verdad, y es un compromiso ineludible. La parte final, ¿cuál es? Esfuércense vuestras manos. Vas a ser bendición. Estás destinado a ser bendición. Entre tanto que estás en el proceso, que tus manos se esfuercen en aquello que Dios te ha delegado para que realices. En aquellas tareas que hoy estás haciendo, púlete. Hazlas con todo el corazón. Mire, déjeme decirlo de una manera no muy drástica. La mediocridad no es de Dios. Uno tiene que aprender a dar lo mejor. Lo mejor. En el reino uno tiene que aprender a hacer lo mejor, porque es para Dios. Entonces, eso de esfuércense sus manos es: ponle toda la atención a lo que haces para Dios, y ponle toda tu energía y ponle tu empeño, porque es para Dios. ¿Ya se acuerdan que los que éramos cristianos en la década de los 80s, de los 90s, se estilaba todavía eso de: ay, como sea para la gloria de Dios, como fuera, porque era para Dios? Esa idiosincrasia, bendito sea el Señor, quedó en el pasado, y hoy hemos aprendido que si es para Dios debe ser lo mejor, no lo peor. Y lo que Dios nos está diciendo aquí es: como es para mí, lo que estés haciendo, púlete. Hazlo con todo tu corazón, entrégate, que se vea que lo haces para mí, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Mire, no sé cuántas tareas hace, pero si hace una, hágalo lo mejor. Haga de cuenta que va a venir, iba a decir el próximo presidente, pero no sé si eso sea bueno. Bueno, una persona muy importante y que va a checar lo que usted va a hacer y va a darle su punto de vista. Bueno, pues la más importante persona es Dios, y lo hacemos para Él. Y qué vital es que lo hagamos con esta conciencia, porque es para Él, ¿verdad? Para Él. Esfuércense sus manos. Ponle empeño. Ponle empeño. Si recibe personas al llegar a esta congregación, póngale empeño. Si vende alguna cosita ahí en el talento, póngale empeño. Si recibe carros, póngale empeño. Si toca a los niños y los ministra, póngale empeño. Si canta o toca, póngale empeño. Si graba o vende los cassettes, los CDs, los DVDs, póngale empeño. El trabajo que realice, hágalo con empeño. Esfuércense sus manos. Hazlo, pero hazlo de la mejor forma, con la mejor actitud. ¿Alguien está escuchando esto? Porque esto te está preparando para llegar a ser eso que Dios ha planeado que seas: bendición. Y yo no quiero llegar a ser una bendición mediocre. Yo no quiero llegar a ser una bendición que la gente diga: pues sí, pero pues estuvo regular. No por mí, pero represento a Dios. Yo no puedo pensar que al ser un representante de Dios haga algo que esté por debajo del nivel de excelencia que Dios tiene, porque Él es excelente en todo.
todo lo hizo matemáticamente perfecto. La distancia de la luna a la tierra, la distancia del sol a la tierra, es matemáticamente perfecto. Es la inclinación que tiene la tierra para girar en su movimiento de rotación es perfecto. Todo fue creado perfecto. Y si Dios hizo esto, ¿por qué uno va a ser mediocre en lo que hace? Cuando la Biblia me habla acerca de que hagamos las cosas con esfuerzo para Dios, que las manos nuestras se esfuercen, que hagamos lo mejor con la mejor actitud, porque estamos en el proceso de llegar a ser una bendición. No tenga una meta menor. En estas ministraciones de los jueves me parece que lo que hoy el Señor nos habla en su palabra es de gran trascendencia. No solo Dios te quiere bendecir, Dios te quiere hacer bendición. Esto es clave. Dios te quiere hacer bendición. Que cuando la gente te toque, cuando la gente tenga contacto contigo, cuando la gente te conozca, pueda llegar a la conclusión de: oye, qué bendición ha sido conocer a esta persona. Que pueda así referirse de usted, que pueda así hablar de usted, que usted le deje ese sabor, esa sensación de: híjole, qué bien, se me hace que voy a orar más, porque me inspira, voy a asistir más a la congregación, voy a servir, porque tu vida debe tocar a los demás a ese nivel. El ser bendición implica el que la obra del Señor a través de ti se va a irradiar y va a hacer que otros les dé ese anhelo de llegar a ser como usted. Dios te salvó para que dejaras de ser maldición y te conviertas en bendición. ¿Usted recibe esto? Vamos a estar de pie. Muchos estamos en el proceso. Dígale: Señor, ayúdame a aguantar. Ayúdame a aguantar en este proceso. Que sepa mantenerme en tus manos, que sepa aguantar. Porque estoy siendo formado para llegar a ser bendición. Y tú tienes propósitos enormes con mi vida. Créale al Señor. Dios no solo te quiere dar bendición, Dios te quiere hacer bendición. Dios te quiere dar la alegría, el gozo, la satisfacción de ser una bendición andando. De que tus palabras bendigan, de que tu vida bendiga, de que tu toque bendiga, de que tus expresiones bendigan, que lo que escribes bendiga, que lo que hagas bendiga. Dios te ha llamado para transformarte y que llegues a ser una bendición. Renuncia a la ignominia de la maldición. Renuncia a ese estado del pasado que ya no es tu presente y que quedó atrás. Eso fuimos, maldición, pero ya no lo somos. Somos bendición y somos llamados a bendecir y somos llamados a hacer bien y somos llamados a edificar y somos llamados a construir y somos llamados a incentivar y somos llamados a inspirar vidas, porque somos llamados bendición de Dios. Amado Padre, en esta noche la palabra que me mostraste ha sido compartida. Uno es tan limitado, pero tú eres todopoderoso. Toma esta palabra e impáctala en los corazones. Impacta esta verdad.
promuévenos a alcanzar la meta de lo que tú has determinado para nosotros. Que no nos conformemos con menos. Tú no solo nos quieres dar bendiciones, sino hacer que seamos una bendición. Y levantamos nuestras manos en esta noche y te decimos: Señor, haz de mí una bendición, Señor. Haz de mí una bendición. Yo quiero que mi vida, que en otro tiempo era inútil, sea útil. Yo quiero que en otro tiempo que mi vida era una basura, o llegue a ser un instrumento. Yo quiero que en otro tiempo que mi vida era utilizada por el enemigo, hoy sea utilizada por ti. Dios del cielo, Dios del universo, hazme una bendición. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Habla a los corazones en esta noche. Habla a los corazones, Señor. Mueve áreas especiales. Remueve, Señor, palabras proféticas que se hablaron de años atrás. Recuerda cosas que se han dicho, que tú has hablado. Y muestra que está cercano el tiempo del cumplimiento de esas verdades. Que aquello que has revelado no dista mucho de que sea una realidad que experimentemos, que vivamos, en la que nos movamos. Rey nuestro, amado Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, haznos bendición, haznos bendición, haznos bendición, para gloria y honra de tu nombre. Amén.